Bendiciones a todos. Yo soy el pastor Juan Hildebrand. Aquí queremos continuar con el tema de la Biblia. Queremos empezar a estudiar el libro de los Apocalipsis. Hay muchas ideas entre la gente sobre este libro. Si es algo en el futuro, es algo en lo pasado, es algo presente. Hay algunos que tienen miedo leer este libro, hay otros que nomás simplemente dicen que no se puede entender, y otros ni quieren oír, escuchar nada, otros tienen miedo, y así hay muchas diferentes ideas. Y queremos con la ayuda de Dios entrar en este libro y tratar de entenderlo y estudiarlo de tal manera para entenderlo bien. No se puede entrar a este libro nomás así ligeramente y estudiar el caballo, los caballos o la viña o la bestia o las estrellas o algo, nomás así. Es como que si un niño viniera a la escuela por primera vez y quiere leer el primer día. La maestra le iba a decir: no, niño, tienes que aprender. Primero tienes que aprender el ABC, ya después vas a aprender las reglas que hay en eso para poder aprender a leer. Y a estudiar la Biblia es igual. Hay ciertas cosas fundamentales que uno siempre tiene que entender antes que uno pueda entender las cosas profundas. Y quiero empezar con unos puntos que yo siento que son muy importantes. Quiero leer la primera parte del capítulo 1, verso 1 del libro de los Apocalipsis, donde dice así: la revelación de Jesucristo. Esto es una frase muy importante. El libro de los Apocalipsis nos dice que esto es una revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Porque nos está empezando con esto, y cuando una persona empieza bien, va a terminar bien. Si el principio, si el inicio está mal, todo el resto va a estar mal, porque si empiezas mal en un camino, si vas a un camino equivocado, nunca vas a llegar donde quieres ir. Por eso es tan importante empezar bien. Entonces aquí dice la revelación de Jesucristo. Esto es una revelación de Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Es una revelación de la segunda persona de la Trinidad? ¿O quién es esto? ¿Qué revelación es? Les quiero enseñar un punto que es muy importante. Primero quiero decir, este libro fue escrito más o menos en el año 94 al 96, más o menos después de Cristo fue escrito eso. El apóstol Juan, que era uno de los originales, de los 12 originales apóstoles que había, él era el último vivo que había, y Dios usó él para escribir este libro porque él entendía muchas cosas, ya era de muchos años, ya era de edad. Él personalmente había vivido con Jesucristo y aquí estaba encarcelado, y Dios lo usó en una manera muy especial, y por eso tenemos este libro que se llama el libro de los Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. Y aquí vamos a tomar algo, vamos a ver algo que yo siento que es muy importante. El libro de los Apocalipsis no habla de la revelación de este Jesucristo, porque aquí vemos muchos años antes que fue escrito el libro de los Apocalipsis, ya Dios nos reveló la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Sabemos que nació, sabemos ya cuando tenía 12 años, estaba allí con los sacerdotes en el templo. Y después cuando fue bautizado, cuando vino el Espíritu Santo en forma de una paloma y se sentó sobre él, Dios en una manera muy especial reveló a Jesucristo a nosotros en estos tiempos, cuando Él nació, cuando Él estaba en el templo, cuando Él estaba haciendo los milagros, cuando fue bautizado, cuando fue crucificado
y cuando resucitó. Esto toda es una historia de la revelación de la segunda persona de la Trinidad. Y aquí es algo muy, muy importante, porque este libro empieza con la revelación de Jesucristo, pero ya Jesucristo nos había revelado ya muchos años antes que fue escrito este libro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ese libro cuando dice, esto es la revelación de Jesucristo? Sabemos que cuando vino Jesús por primera vez, Él vivió en un cuerpo como nosotros tenemos. Y sabemos la historia cuando nació hasta que lo crucificaron y se fue al cielo. Y sabemos que después de eso, Jesús nos dijo que Él iba a volver en la forma del Espíritu Santo. Sabemos que en el día de Pentecostés Él volvió y otra vez habitó entre un cuerpo, pero este cuerpo no era nomás un cuerpo solo, pero era un cuerpo que era la iglesia, como nos dice un verso en 1 Corintios capítulo 12, donde dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y dice la revelación de Jesucristo, eso quiere decir que este libro nos está revelando la iglesia, o lo que esto quiere enseñarnos, qué es lo que va a pasar con el cuerpo de Cristo a través de los años, desde el año donde Él fundó la iglesia hasta que Él va a volver a llevarnos al cielo y a hacer un fin con la tierra. Entonces, esto es un punto tan importante para entender la Biblia. Ahora nomás estamos estudiando una frase de un verso de un capítulo, la revelación de Jesucristo. Entonces, lo que quiere decir esto, la revelación del cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo o la iglesia. Y lo que nos está enseñando, acuérdese de un verso en la Biblia, en Génesis capítulo 3:15, donde hay la profecía de dos simientes, la del Mesías y la de la serpiente. Allí empezaron dos líneas, una de la justicia, todo lo que por fe creían en la promesa que era Jesucristo, y todos los que eran rebeldes a Dios y todos seguían la tentación o la serpiente. De allí empezó una batalla. Esta batalla la vemos aquí en la Biblia cuando leemos en el 3 capítulo en Génesis. Aquí empezó una batalla que es muy importante para entender. Aquí empezaron dos líneas, la de la serpiente, esto es un símbolo de todos los incrédulos y todos los que creían que iban a ser el Mesías, esa promesa, todos los que se aferraban a esa promesa eran la línea recta, la línea de Jesucristo. Entonces, lo que vemos a través del libro de los Apocalipsis, vemos que a través del Antiguo Testamento por 4000 años, esa profecía de Génesis capítulo 3:15 se estaba desarrollando a través de los 4000 años, hasta que el tiempo llegó donde nació la simiente que fue prometida en Génesis capítulo 3:15. Pero duró 4000 años. A través de este tiempo se desarrolló eso. Entonces, todo el Antiguo Testamento se trata con dos cosas. La guerra, o con una cosa puedes decir, la batalla entre la justicia y la injusticia, entre los hijos de Dios y los hijos de la injusticia.
entre la luz y las tinieblas. Y ya cuando entramos al Nuevo Testamento, tenemos un libro que se llama el libro de los Apocalipsis. Y este libro sigue desarrollando la misma batalla que empezó aquí en el jardín, allí con nuestros padres cuando cayeron en el pecado. Entonces, entendiendo esto nos hace tan simple para entender el resto de la Biblia, el resto del libro de los Apocalipsis. Entonces, esto es muy simple en un sentido. Esto se trata solamente la batalla entre la justicia y la injusticia que iba a pasar o que se iba a ver, a ir desarrollando a través de los años del tiempo donde Jesucristo fundó la iglesia hasta que se la va a llevar ya cuando Él va a hacer el fin del mundo. Entonces cuando nosotros vemos el libro de los Apocalipsis y vemos todos los símbolos, es algo muy simple. Porque todos los retratos que tenemos aquí, todos los símbolos, una foto, un retrato, vale 1000 palabras. En veces la gente lee esto y se preguntan por qué hay tantos símbolos, por qué caballos, por qué estrellas, ángeles, bestias, montes, por qué todo eso. Dios habla específicamente a nosotros a través de este libro, a través de símbolos. Por ejemplo, si tú me ibas a preguntar, hermano Juan, ¿tienes una familia? Y yo te diré, sí, yo tengo. Y yo iba a empezar a explicar, si tú querías saber, bueno, qué familia tienes, cuántos hijos, cuántas hijas tienes tu esposa, qué peso tienen, qué color de ojos tienen. Eso me iba a tardar, eso me iba a costar muchas palabras para explicar todo en detalle cómo se ve mi familia. Pero si yo de repente saco una foto de mi familia y les muestro, mira, esto es mi familia, y tú al momento, de pronto vas a ver la foto así y vas a entender exactamente cuántos niños, cuántas niñas, qué color ojos tienen, y todo vas a ver, nomás con una sola foto, con un retrato. Y así el libro de los Apocalipsis nos está enseñando cosas grandes, cosas profundas a través de símbolos. Por ejemplo, nos está mostrando un caballo, una montaña. Nosotros como humanos entendemos ese símbolo. Entendemos un caballo porque nosotros trabajamos con caballos. A mí me encantan los caballos. Yo crecí, mi papá siempre tenía caballos. Entonces yo entiendo el espíritu de un caballo. Yo entiendo cómo un caballo se porta. Yo he manejado mucho caballo. Entonces yo conozco y por eso usa los símbolos así para enseñarnos algo. Entonces el punto de esta lección es para simplemente empezar y decirles que esto es una revelación, un desarrollamiento del cuerpo, la iglesia de Cristo, y nos está mostrando la batalla que iba a haber. En el tiempo de Juan, cuando él recibió esto, era algo futuro. Ahora ya estamos viviendo acá, ya la mayoría de las cosas, casi todo ya es en lo pasado. Entonces hay dos puntos que tenemos que entender bien. Al punto de vista donde Juan estaba, era casi todo futuro este libro. Ahora, a donde nosotros estamos ahorita, en el año 2021, ya muchas de las cosas ya son en el pasado, porque ya se ha desarrollado muchas cosas de la iglesia a través de los 2000 años desde que Jesucristo fundó la iglesia. Entonces en la siguiente lección vamos a explicar más de las cosas básicas, cosas fundamentales que nos van a ayudar ya cuando vamos a entrar en las cosas de los caballos, de las estrellas y todo eso, porque hay cosas muy importantes para entender. Que Dios les bendiga y vamos a seguir con la ayuda de Dios.